Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Tenemos algo muy especial que compartirte. Nuestro hijo Harrison dio un mensaje este fin de semana en la iglesia y trató un tema que al menos aquí en Estados Unidos es un poco delicado. De hecho, sé que en todo el mundo puede ser delicado, pero lo trató con sabiduría y con gracia y no puso en riesgo la verdad. Habló de la respuesta del creyente ante la cultura y la política. Amigo, va a ser una bendición para ti, sin importar a quién apoyes políticamente, va a hablar a tu corazón si amas la palabra de Dios. Escuchemos a Harrison juntos. En la Biblia, Romanos 13, verso 1, Pablo dice: toda persona, es decir, tú y yo, todos, sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que hay son establecidas por Dios. De modo que quien se resiste a la autoridad resiste al ordenado por Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no aterrorizan al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Habla de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues de Dios es servidor, vengador para castigar al que practica lo malo. Verso 5, por lo cual debes sujetarte, no solo por el castigo, también por causa de la conciencia. Con un lápiz o marcador subrayen esas palabras, por causa de la conciencia. Volveremos a eso, verso número 6. Pues por esto también pagan impuestos. Si se preguntaban, ahí está. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Eso es respeto. Temor. Al que honra, honra. No pierdan este lugar. Vamos a referirnos a esos versos y continuaré leyendo en un momento. Pero quiero que vean el verso número 1. Pablo dice: toda persona sométase a las autoridades superiores. Esa palabra someter puede ser intercambiada por sujetarse, que todos se sujeten, o esa idea de sumisión que significa ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Al buscar en las Escrituras encontrarán que hay 3 instituciones de autoridad que Dios ha establecido en la tierra. La primera institución de autoridad es la familia. Esa estructura es una institución de autoridad. La segunda es el Estado o el gobierno civil y la tercera es la iglesia. Según las Escrituras debemos sujetarnos a esas instituciones de autoridad. Para nuestro mensaje y discurso esta mañana me enfocaré en la segunda, el Estado o el gobierno civil, porque en específico Pablo se refiere a eso en nuestro texto. Del principio, verso número 1, nos instruyen a vivir con esa actitud, con un espíritu de sumisión. Pero al continuar leyendo esos versos, yo me pregunto, ¿por qué? Pablo, ¿por qué tengo que someterme? Porque Dios me creó como un individuo independiente. Él me creó con un cerebro y puedo tomar mis decisiones y puedo leer la palabra de Dios y descifrarla yo solo. ¿Por qué tengo que someterme a la autoridad de otro? Es una duda real para mí. Pablo da 3 respuestas. 3 razones, se las daré. Número 1, él dice que nos sometemos porque eso es lo correcto. En los versos 1 y 2, Pablo enfáticamente dice que Dios es el creador y es el inventor del Estado. Al final del verso 1, Pablo dice: las autoridades existen porque fueron establecidas. Esa palabra usa, establecidas, por Dios. La palabra establecida en el lenguaje original literalmente es Dios estableció, Él colocó, Él instituyó o Él ordenó esas autoridades. Y es cierto, aún entendiendo eso, sabiendo que Dios es un Dios de orden, que Dios puso las instituciones de autoridad a las que debo someterme, si soy honesto, la sumisión es algo fácil para mí. Tal vez no es algo fácil para ti, tal vez está incrustado en nosotros genéticamente. Lo que me asusta es que este problema de sumisión que yo enfrento, siento que genéticamente se lo pasé a mis hijos.
El problema es que mi esposa tiene un problema de sumisión también. Los dos somos individuos muy tercos y le pasamos eso a nuestros hijos y se volvieron esos gigantes tercos chiflados. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Saben de qué hablo, no? Actualmente tengo uno de 8 años, uno de 6 y uno de 1 año y medio en mi casa. Mi hijo de 6 años obtuvo el bono de terquedad. En serio tiene problemas con la sumisión. El otro día le pedí que hiciera algo insignificante. Oye, ¿puedes llevar esto a la basura por mí? Me miró y dijo, ¿por qué? Dime, papá, necesito una razón, no quiero. Dame una razón. ¿Por qué yo debo llevar esto a la basura? Lo miré, orgulloso de mi respuesta. Lo miré y dije, muchacho, no necesitas una razón. Necesitas una revelación. Soy tu padre. Y Dios me puso en una posición de autoridad sobre ti. Me dio la responsabilidad de criarte y de guiarte en el camino por el que irás. Dios colocó esa institución de autoridad y tú tienes que ponerte en tu lugar, porque si no lo haces tú, yo te pondré en tu lugar. Solo me miró y dijo, papá, ¿qué es una revelación? Pero me sentí bien, le prediqué a él. Pablo escribe que debemos someternos a las autoridades gobernantes porque fueron asignadas por Dios. Es una institución colocada por Dios y tienen un propósito para cumplir su plan aquí en la tierra. Sé que vemos a las autoridades del gobierno y a lo largo de los años e incluso en la actualidad decimos, ¿en serio? ¿Este es el plan de Dios y en serio está usando a esta persona para cumplir su propósito en la tierra? Escuchen, soy el primero en criticar, pero al final de cuentas, Dios es un gran Dios. Dios no se equivoca. Isaías 55 me recuerda y les recuerda que sus caminos y sus pensamientos y planes son más altos que los nuestros, y en el momento que creemos que comprendemos lo que Dios hace, es el momento en el que deja de ser Dios, porque Dios no puede ser comprendido. Sus caminos y sus pensamientos son más grandes que los nuestros y nos sometemos porque es lo correcto. Número 2, también nos sometemos porque, según Pablo, es sabio hacerlo. Es sabio hacer eso. En mi casa, mis pequeños, mis 3 hijos, saben que mi esposa y yo somos su autoridad gobernante. Saben sin duda que los amamos, que estamos ahí para hacerles bien, que tenemos las mejores intenciones. Pero también saben que si se salen de su lugar y ponen sus propios deseos sobre los de la familia, sobre lo que mi esposa y yo establecimos como reglas de comportamiento en casa, habrá un castigo, habrá una consecuencia, ¿cierto? La primera regla de la física, para cada acción hay una reacción. Ahora, casi siempre ellos son adorables, se portan bien, tienen modales, pero tienen sus momentos y en esos momentos, en general, los hago a un lado, yo entro y les digo algo a ellos del estilo, hijo, ¿cómo te apellidas? Es mi famosa frase en la casa y ellos la han oído cientos de veces. Cuando digo, ¿cómo te apellidas? Ellos dicen, Conley. Y digo, así es, tu apellido es Conley. Y así es como los Conley actúan, así es como un Conley se comporta. Esto es lo que somos, es lo que hacemos. Si te sales de tu lugar, si las cosas siguen yendo en la dirección en la que van, habrá consecuencias, habrá un castigo. En general termino con una declaración que suena así, por favor, toma la decisión correcta aquí. Todos podemos relacionarnos con eso en algún nivel. Pero este es el concepto que Pablo nos revela o nos dicta en los versos 3 y 4. Declara que la sumisión no es solo hacer lo correcto, sino que también es hacer lo sabio. Pablo explica que Dios diseñó a la sociedad humana para funcionar de esa manera. Dijo, ¿quieren estar libres de temor a las autoridades? Dice, hagan lo correcto porque están ahí para hacerles bien. Es para su beneficio, pero sigue diciendo, si no haces lo correcto, la autoridad gobernante se vuelve el vengador de Dios para castigar al malhechor. Pablo nos dice que nuestra sumisión no solo es correcta, sino que es sabia. Si no actuamos apropiadamente, hay consecuencias negativas que nos afectan. Les daré un ejemplo. El gobierno, el estado de California, esta institución de autoridad, decretó que el máximo de velocidad legal para conducir en nuestras carreteras es de 105 kilómetros por hora. Ahora, para que sepan, no estoy del todo de acuerdo con eso. Si conduces a 105 en Los Ángeles, morirás.
¿Cierto? Quiero ver la autopista en acción aquí, pero en fin, porque sé que soy un hombre bajo autoridad y necesito someterme, es correcto y es sabio hacerlo. Yo intentaré mantener mi auto a 105 kilómetros por hora. Digamos que me siento corredor un día y decido conducir más rápido que eso. Si conduzco más rápido y rompo la ley, sé que si me atrapan habrá una multa, tendré un castigo, hay una consecuencia. No solo es correcto que me someta porque estoy bajo autoridad, también es sabio que me someta porque si rompo esa ley, si no me someto a esa ley, habrá una consecuencia negativa que obtendré. ¿Tiene sentido? La tercera razón por la que nos sometemos, según Pablo, es porque es justo. Es justo. Vemos que esa idea se desarrolla en los versos 6 y 7. Pablo indica que el hecho de gobernar o ser quien está en autoridad es un trabajo duro. Dice que es continuo. Ya sea el trabajo de un juez o de un oficial que ejerce la ley o incluso de un político. Escúchenme, esos no son trabajos fáciles, no son tareas fáciles. Siendo honestos, especialmente ahora, en el clima político de la nación que se ha vuelto cada vez más contencioso los últimos 2 años, es muy fácil para nosotros sentarnos a jugar al político externo. Yo lo hago muy seguido. Dios me está ayudando. Hacemos declaraciones así: si yo estuviera a cargo, tomaría esta decisión o dirigiría al país en esta dirección. La verdad es que no estoy a cargo. Y ustedes no están a cargo. Dios no nos puso en esa posición de autoridad, y la verdad es que aun si estuviéramos ahí, tal vez no querríamos ese trabajo. En serio, imaginen que cada vez que toman una decisión, la mitad de la población se enoja contigo. Piensen en eso, cuando tomas una decisión, 150 millones de personas se molestan. Es mucho estrés el que cargan esos líderes. Si no creen que gobernar es duro, miren esta foto. No sé si miran estos retratos presidenciales cuando entran al cargo y cuando salen, ¿cierto? A la izquierda tenemos al presidente de 43 años. Y ese es Bush cuando llegó, un joven robusto. 8 años luego, con más canas, con más arrugas. Gobernar es continuo, es trabajo duro, es estresante. Pablo dijo, es una de las razones de por qué vivimos como creyentes en esta postura humilde de sumisión. Porque estos gobernantes dan todo su tiempo, dan toda su energía para mantener a nuestra nación. Necesitamos darles lo que les debemos. Verso número 7, paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honra, honra. Lo que Pablo dice esencialmente es, como ellos hacen su parte, que es gobernar, nosotros hagamos nuestra parte, que es someternos. De nuevo, nuestro hijo Harrison es quien dio la palabra de Dios. Y por una década en la iglesia de Cottonwood hemos trabajado duro para alcanzar, levantar y liberar a toda la comunidad de jóvenes en papeles de liderazgo. Y nuestro hijo Harrison es uno de ellos. Tenemos un grupo de grandes predicadores jóvenes. Yo ya casi no predico en nuestra iglesia, ¿sabes? De hecho, lo hago menos de la mitad de los días. Y me alegra vivir esta época de la vida. Escucha, ponte cómodo y prepárate para entrar a la palabra al volver con Harrison, quien nos enseña la respuesta del creyente ante la política y la cultura. Según Pablo, según Romanos capítulo 13, nos sometemos, vivimos con esa actitud y espíritu de humilde sumisión porque es lo correcto, porque es sabio y porque es justo. Ahora, antes de avanzar, quiero tomar un par de momentos y hablar honestamente sobre un par de cosas que llegaron a mi corazón al leer esto y preparar el mensaje. Un par de dudas, son fuertes, unas objeciones que también surgieron en mi corazón. Si soy honesto, antes de compartir este mensaje, tuve que estudiar estos versos y en serio buscar a Dios y pedirle claridad, porque es muy duro para mí. Les haré un par de preguntas u objeciones que tal vez llegaron a su corazón también. La primera es esta. ¿Por qué debo dar honor y respeto? ¿Por qué debo someterme a un líder gobernante con quien no estoy de acuerdo o por quien tal vez no voté? Si soy honesto, me dio mucho trabajo esto al principio. Tuve que buscar al Espíritu Santo y Él tuvo que darme paz, pero seguía trayéndome a los versos 1 y 2. La idea de que los líderes y las autoridades gobernantes fueron establecidas
por Dios. Fueron puestas por Dios, por eso hace que sean siervos de Dios, lo sepan o no. Trabajan para cumplir con el plan de Dios aquí en la tierra, y al entender eso, una forma de responder esto podría ser que los gobernantes tal vez no sean dignos de mi respeto, pero el puesto que tienen es digno de mi respeto. Lo diré de esta manera. Creo que cada líder, cada autoridad gobernante es establecida por Dios, pero no necesariamente ungida por Dios. Al investigar las Escrituras, ves que Dios pone líderes y reyes, personas en lugares de autoridad, ya sea para bendecir a las personas o para recordarle a las personas que tienen un Salvador, que necesitan a Dios en el cielo. Al considerar esto, me pregunto si no es cierto en nuestro mundo hoy. Encima de eso, no olvidemos la audiencia original a quien Pablo le escribe. Recordemos su contexto de vida. Imaginen lo difícil que debió ser para ellos digerir las palabras de Pablo cuando les dijo: sométanse y den honor a las figuras de autoridad que los odian, que los persiguen, que intentan matarlos. Piensen en eso un momento. Según las Escrituras, si nos agradan o estamos de acuerdo con las autoridades o no, por el puesto que tienen, por la posición que tienen, nuestra respuesta hacia ellos siempre debe ser una respuesta de honor, una respuesta de respeto y de oración. Francamente, podemos pasar menos tiempo criticando y más tiempo orando. Soy culpable de eso. Siempre deberíamos orar por nuestros líderes. Al final de cuentas, no debemos olvidar que no importa quién esté en el poder aquí en la tierra, porque Dios Todopoderoso siempre está en control. No importa quién esté en la silla presidencial, porque Dios mismo está en su trono. Y el corazón del rey está en las manos del Señor, y Él elige hacia dónde dirigirlo. La segunda duda que quiero tocar, tal vez esa tiene el mayor sentido de relevancia en nuestro mundo o en la nación hoy, es esta. ¿Pablo nos pide que nos sometamos a ciegas a todo lo que el gobierno pide? ¿Pablo habla de una sumisión absoluta a cada decreto del gobierno? Es una duda que llegó a mi corazón, y al investigar en Romanos 13 no veo una respuesta clara o definitiva a esa cuestión. ¿Qué haces cuando tienes una pregunta, pero la palabra de Dios no es tan clara? La primera ley de la hermenéutica, que es la interpretación, el estudio de las Escrituras, es que las Escrituras revelan Escrituras. ¿Qué haces cuando no tienes una respuesta clara, un sí o un no? Vas atrás a buscar patrones bíblicos, buscas ejemplos similares en las Escrituras y dejas que las Escrituras revelen Escrituras. Con eso en mente, cuando se trata de ese tema de sumisión absoluta, al investigar en las Escrituras vi personajes en el Antiguo Testamento como Daniel, quien vivió en una nación cuyo rey no temía a Dios. Y aún así Daniel vivió en paz en esa nación. Incluso sirvió en esa estructura de gobierno. Dios lo prosperó en medio de un régimen pagano. Si adelantas la historia de Daniel, verás que ese rey pagano, el rey de Babilonia, hizo un edicto que prohíbe cualquier forma de oración o forma de adoración que no sea hecha a él. Si quieren, incluyan a los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, una historia independiente, pero al mismo tiempo lugar y rey. Hay un edicto que pasa y tienen que inclinarse ante una imagen grabada que se construyó, pero ellos se niegan a hacerlo. Los llevan ante el rey y les dicen que se pongan de rodillas y adoren al rey. Los 4 chicos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentan la cuestión de la sumisión absoluta. ¿Nos sometemos a una autoridad de gobierno, aunque eso requiera que claramente violemos las Escrituras? En ese caso, los 4 muchachos vemos que participan en lo que llamamos hoy una desobediencia civil o una protesta civil. Daniel continúa orando, pero no al rey. Él ora 3 veces al día a Dios. Vemos a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a inclinarse ante el rey de Babilonia. Pasamos al Nuevo Testamento. Vemos un ejemplo similar con Pedro y los apóstoles. Son arrestados, los golpean por predicar usando el nombre de Jesús, hablando de la resurrección. Los oficiales los golpean y luego los liberan y dicen: oigan, pueden irse, pero ya no pueden predicar nunca más usando ese nombre. Se enfrentan a la cuestión: ¿necesito someterme en absoluto a todo? ¿Qué responde Pedro? Él dijo: no, escuchen, lo siento, pero al final de cuentas debo obedecer a Dios y no al hombre. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos?
Escúchenme. La única vez que la desobediencia civil es aceptable, y remarco civil, porque nunca en las Escrituras verán protestas violentas o brotes de violencia. La única vez que la desobediencia civil es aceptable es cuando la ley de la tierra o la ley del Estado claramente contradicen la palabra de Dios. Cuando vivimos en un tiempo donde el Estado nos ordena hacer lo que Dios claramente prohíbe, se vuelve nuestro deber como creyentes de forma pacífica y respetuosa y en amor hablar en contra y resistir esos abusos. Debemos ser muy cuidadosos en no confundir la sumisión con el silencio, porque el silencio puede expresar aceptación. Ahora, antes de que hagan una pancarta de protesta o entren a los medios sociales y hagan declaraciones cargadas políticamente, necesitan oír claramente. Lo que dije no es una licencia para ir a actuar en contra de todo en el gobierno que no los convence. Recuerden que es el contexto de si es una gran palabra, si la ley de la tierra contradice la palabra de Dios. Con esto en mente, por causa de la conciencia, necesitamos vivir y actuar y someternos a esto. ¿Tiene sentido? ¿Están bien hasta ahora? No esperaba mucho ánimo, no esperaba muchos aplausos hoy. Está bien, dejaré que el Espíritu Santo trabaje. Hablemos de la sociedad, nuestra relación, nuestra respuesta a la sociedad. Romanos 13, verso número 8. Pablo dice, no deban nada a nadie sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Como creyentes en nuestras relaciones como concierne a la sociedad, debemos sobresalir en sociedad. Siempre debe haber algo diferente en nosotros. Tenemos a Cristo Jesús, la esperanza de gloria, la luz del mundo, viviendo adentro. Significa que debemos ser los mejores empleados en nuestro trabajo, los estudiantes más diligentes en nuestras escuelas. Debemos ser las personas más amables de nuestra calle. Debemos ser los padres más controlados en los partidos de nuestros hijos. Con eso hablé de mí un poco. Pero lo que debe apartarnos, el verso 8, dice que es nuestro amor por las personas. Dice, no deban a nadie, sino ámense los unos a los otros. Esa palabra amor en original también es un verbo, pero en forma infinitiva. No significa amar una vez, significa ama y sigue amando. Nunca dejar de amar. Tu amor necesita ser perpetuo en naturaleza. Amigos, como creyentes, cuando se trata de vivir en sociedad, cuando se trata de las personas alrededor que se ven diferentes y piensan diferente y hablan diferente, tenemos una obligación como creyentes de amarlos perpetuamente. Amarlos con el amor que Cristo Jesús nos amó. Me encanta lo que Jesús dice. De gracia recibieron, ahora denlo de gracia. Que nunca olvidemos que somos embajadores de Cristo en este mundo. Nuestra obligación es amar a las personas con amor genuino, no forzado, un amor genuino. ¿Saben qué descubren? Que cuando tu amor a las personas es genuino, no importa de dónde vengan o cuál sea su historial de vida. El amor genuino rompe los mecanismos de defensa de la sociedad, rompe sus barreras, rompe sus recelos sobre Cristo, sobre la iglesia y sobre los creyentes. Voy a darles un ejemplo. Que mi esposa y yo tengamos a nuestros hijos en deportes ha sido algo maravilloso. Eso enciende el evangelismo en nuestro corazón como nunca antes. Estamos con otros padres, con quienes estamos en los mismos equipos cada año, jugamos béisbol, jugamos fútbol americano y todas esas cosas. Siempre los vemos, siempre estamos en comunidad con ellos. ¿Saben cómo me gano la vida? ¿Saben qué pensamos cuando se trata de Dios y todo eso? Es algo gracioso, porque creí que todos en el mundo sabían lo que era una iglesia y lo que los pastores hacían y demás. Espera, ¿hablas con Dios como si fuera real? ¿Puedes hacerlo? ¿Y cómo va la iglesia? Y no tienen un concepto de lo que pasa aquí. Por 3 años tuvimos ese círculo de padres, un círculo de amigos por los que mi esposa y yo hemos orado, los hemos amado perpetuamente, a quienes invitamos a la iglesia, contestamos cualquier pregunta que tengan. Solo amamos a esas personas en la vida, no estamos de acuerdo con todo, no entendemos todo, pero amamos a esas personas con todo. Y les cuento hoy que por primera vez después de 3 años de amor perpetuo, hace un par de semanas la primera familia vino a la iglesia. Estuvieron en la reunión y al final dijeron,
Oh, no sabíamos que era así. Tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Creo que es el primer dominó en esta línea de familias que van a venir. Pero es la idea del amor perpetuo, romper las defensas de la sociedad y sus recelos sobre Cristo, sobre la iglesia y sobre los creyentes. Ahora, ser llamados a amar a las personas, ¿debemos estar de acuerdo y apoyar todos los planes? No, claro que no. En el momento en que igualamos el amor con estar de acuerdo, estamos en muchos problemas. Sin embargo, Dios nos dio la obligación de amar a las personas para que vivan. No juzgar a las personas, no decirles que se equivocan. Quiero que me conozcan por lo que apoyo, no lo que estoy en contra. Quiero que las personas con las que vivo sepan que me gustan las segundas oportunidades, la gracia y que respeto porque amo, los apoyo. Quiero ver que tengan éxito en la vida. No quiero olvidar nunca dónde estaba antes de que Jesús me rescatara. Creo que a veces rápido olvidamos eso. Vemos a las personas y su vida y las cosas en las que creen y las cosas que ellos apoyan y decimos, no hay lugar para ellos en el reino de Dios. Y olvidamos rápido dónde estábamos. ¿Puedo leerles algo rápido? 1 Corintios capítulo 6, verso 9. El apóstol Pablo escribe. Quiero leerlo de una traducción explicada. Me encanta la forma en que Eugene Peterson traduce esto. Dice, ¿no se dan cuenta de que no es forma de vivir? Los injustos a quienes no les importa Dios no se unirán a su reino. Los que usan y abusan de otros, usan y abusan del sexo, usan y abusan de la tierra y de todo en ella, no califican como ciudadanos del reino de Dios. A veces nos detenemos y decimos amén. No terminó. Me encanta la siguiente parte. Muchos de ustedes conocen por experiencia de qué estoy hablando. Porque no hace mucho tiempo estaban en esa lista. Otra versión dice, así eran algunos de ustedes. Pero desde entonces fueron limpiados y les dieron un nuevo comienzo con Jesús, nuestro Maestro, nuestro Mesías, y por Dios presente en nosotros, el Espíritu Santo. Que nunca olvidemos que el amor de Jesús nos volvió a la vida. Cambió nuestra vida, nuestro destino y nuestro futuro. Como lo veo, según los Romanos capítulo 13, mi deber como creyente es amar a las personas con amor perpetuo para llevarlos al punto donde ven a Jesús en mí. Y como saben, el encuentro con Jesús lo cambia todo. Todo. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com. Sabes, en un sentido muy real, Dios nos amó y nos dio vida. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Quien crea en Él no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Y como representantes de Dios, amemos a las personas para que vivan. Necesitamos amarlas a través de buenas obras. Necesitamos amarlos con palabras. Necesitamos amarlos desde nuestros corazones, con nuestras intenciones. Y sabes que las personas responden al amor. Las personas escucharán lo que tienes que decir si saben que genuinamente te preocupas por ellos. Quiero decirte que hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre, te ama desesperadamente y quiere que tú lo conozcas. ¿Por qué no le abres tu corazón a Cristo hoy? Nunca lo lamentarás. Llámalo Señor y verás lo que pasa en tu vida. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.